Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un proyecto que es, bueno, literalmente de proporciones faraónicas. Literalmente. Hablamos del Gran Museo Egipcio, el GEM, un proyecto que ha tardado, décadas en hacerse realidad, entre revoluciones, pandemias, de todo. Y que por fin está aquí. Y por fin está aquí. Nuestra misión hoy es entender por qué su inauguración es uno de los acontecimientos culturales más importantes, yo diría, de este siglo. Hemos consultado un montón de documentación para desgranar qué es lo que lo hace tan especial. Es que es fundamental entender una cosa. No estamos hablando solo de un edificio nuevo con cosas viejas dentro. Para nada. Esto es una declaración de intenciones, una recontextualización completa de la historia del Antiguo Egipto. La escala, por ejemplo, es algo que no se puede ni imaginar. Es que la escala es algo que cuesta asimilar. Es el museo más grande del mundo dedicado a una sola civilización. Y la colección, bueno, supera los 100.000 artefactos. Es un cambio de paradigma total. Ujú. Un cambio que, por lo que parece, era urgentísimo. Venga, vamos a meternos en la historia, porque vaya tela con lo que tardó en construirse. Todo arranca en los años 90, ¿no? Sí. El antiguo museo, el de la Plaza Tahrir, que es una maravilla, pero se había quedado Obsoleto, pequeño. totalmente. Se había quedado pequeño, anticuado, casi claustrofóbico para los tesoros que albergaba. De hecho, hay una cita del entonces ministro de Cultura, Faruk Hosni, que es brutalmente honesta. A ver, Dijo literalmente que cada vez que visitaba el antiguo museo le provocaba dolores de cabeza y depresión. vaya. Cuando un ministro dice algo así de una de las joyas de la corona de su país, es que la situación es, insostenible. Exacto. Era un grito de auxilio. Así que se ponen en marcha. La primera piedra en 2002, la construcción como tal en 2005, y a partir de ahí arranca una de las esperas más largas de la historia cultural reciente. Y aquí es donde la historia del museo se convierte en un espejo, de verdad, de la historia reciente del mundo. Lo más fascinante de todo esto no es que hubiera un retraso, sino la cadena de aplazamientos. Cada uno cuenta una historia. Claro, primero fue la primavera árabe en 2011, que lógicamente lo paró todo. Todo, el país se paralizó. Y cuando por fin se retomó el ritmo, ¿qué llega? La pandemia de COVID-19, como tantos otros proyectos globales, lo frenó en seco. Pero incluso cuando superamos la pandemia, los retrasos siguieron. ¿Qué pasó entonces? Ahí entraron ya los desafíos logísticos puros y duros. A ver, hay que imaginarse lo que supone no solo terminar un edificio de casi 500.000 de metros cuadrados. No, es que además tienes que mover miles de artefactos de una fragilidad extrema. Exacto. El sarcófago de Tutankamón, por ejemplo. Mover algo así no es hacer una mudanza. Es una operación. Casi militar, te diría. Y eso fue empujando la fecha más y más. Y cuando por fin parecía que había una fecha definitiva, en julio de 2025, vuelve a pasar algo. Y esto es lo que me parece más increíble de toda la historia. Es que lo es. Demuestra que los grandes proyectos culturales ya no viven en una burbuja. Son activos estratégicos en el tablero global. Claro. El conflicto entre Irán e Israel, a cientos de kilómetros, provocó que el gobierno egipcio pospusiera otra vez la inauguración. La apertura del GEM no era solo abrir un museo, era un acto de soft power, que tuvo que esperar a que se calmara el hard power de la región. Es una conexión brutal. Al final, después de toda esa odisea, la gran inauguración oficial fue el 1 de noviembre de 2025. Y para remarcar su importancia, la lista de invitados era un quién es quién. Desde luego. Estuvieron el rey Felipe VI de España, los reyes de Bélgica, la reina Rania de Jordania, presidentes, primeros ministros, y eso es más que una simple foto. La presencia de todos esos líderes fue un mensaje potentísimo de Egipto al mundo. Era como decir, hemos superado todas las crisis y este es nuestro lugar en el escenario cultural global. Somos un pilar de estabilidad y cultura. La culminación de un sueño de más de 30 años, un sueño que por fin podemos visitar. Me apetece mucho que entremos aunque sea con la imaginación. Si te parece, cruzamos esa fachada de alabastro y vemos qué hay dentro. Adelante. Porque la propia arquitectura ya te está contando una historia antes de ver el primer artefacto. Sí, el edificio tiene forma de triángulo biselado, pero lo genial es cómo se integra en el paisaje, ¿no? Totalmente. Sus muros, el norte y el sur, están perfectamente alineados con las pirámides de Keops y Micerino.
No es un edificio puesto ahí al azar. Está en conversación directa con ellas. Es como si les rindiera pleitesía. Bueno, cruzamos la entrada y llegamos al gran vestíbulo, el atrio. Y el impacto es inmediato. Un espacio gigantesco, de 10.000 metros cuadrados, con un techo de cristal que inunda todo de luz. Una maravilla. Y en el centro, dándote la bienvenida, una estatua colosal de Ramsés II, 11 metros de altura y 83 toneladas. Te deja sin palabras. Busca ese impacto, claro. Colocar a Ramsés II, el gran constructor, el faraón más poderoso, ahí en la entrada, es toda una declaración de intenciones. Pero hay otro detalle aún más sutil y para mí más potente. ¿Cuál? Gracias a esa fachada de cristal, desde dentro, te enmarca las pirámides de Giza a la perfección. El museo no te aísla, te dice constantemente: todo esto que ves aquí dentro salió de ahí fuera. Es un diálogo brillante entre el contenido y su origen. Claro, no es un contenedor de objetos, es parte de la propia exposición. Desde ese atrio imponente empieza el ascenso, la gran escalera. Y no es una escalera cualquiera. Para nada. Es una galería en sí misma. A medida que subes, te encuentras con más de 60 estatuas y artefactos enormes. Es que está concebida como un viaje narrativo. Las piezas están organizadas por temas: la imagen del rey, los templos o casas divinas, la relación entre dioses y reyes, y el mundo funerario. O sea que mientras subes, es como si ascendieras a través de la propia cosmovisión egipcia. Exacto. Te están preparando mentalmente para las 12 salas principales que vienen después. Es el prólogo. Un prólogo espectacular que nos lleva, por fin, a la joya de la corona, las salas de Tutankamón. Y aquí es donde el GEM hace historia de verdad. Aquí es donde lo cambia todo. Por primera vez en la historia se exhibe la colección completa. Los 5.398 objetos encontrados en su tumba. Las 2 salas que le dedican ocupan 7.000 metros cuadrados. Es gigantesco. Y esto, como digo, lo cambia todo. En el antiguo museo veíamos una selección, los grandes éxitos, por así decirlo. Era impresionante, sí, pero te daba una imagen fragmentada. Claro. Tenerlo todo junto permite un contexto que antes era imposible. Es como ver una película entera después de haber visto solo el tráiler durante 100 años. ¿Y vaya película? Vamos a intentar visualizar algunas piezas. Por supuesto, la icónica máscara de oro. Pero es que luego están los 3 sarcófagos. Uno de ellos, el interior, es de oro macizo. Pesa 110 kilos. 110 kilos de oro macizo. Es una cifra que desborda la imaginación. Es una locura. Es el peso de una persona y media. No me puedo ni imaginar el trabajo para mover eso, y mucho menos para crearlo. Te habla del poder y la riqueza que manejaban. Pero lo fascinante de tener la colección completa es que junto a esa opulencia desmedida encuentras objetos de una intimidad sorprendente. Como el trono de oro, ¿no? Que tiene esa escena tan cotidiana de Tutankamón con su esposa Angesenabons. Justo. O sus carros de guerra, sus sandalias, incluso un juego de mesa. Ves al rey, al guerrero y al hombre, todo en el mismo espacio, y las miles de estatuillas Ushepti, que eran sus sirvientes para el más allá. De repente entiendes su visión de la muerte no como un final, sino como una continuación. Una continuación que requería una logística tremenda. Exacto. Pero hay un dato curioso que la gente debe saber sobre el propio Tutankamón. A ver, cuéntame. Aunque todo su ajuar funerario está en el GEM, su momia no se ha movido. Permanece en su tumba original en el Valle de los Reyes, en Luxor. El tesoro está en Giza, pero el rey sigue descansando donde fue enterrado. ¡Qué gesto de respeto tan significativo! Desde luego. Y aunque Tutankamón es la estrella, el museo es mucho más. Hay otras áreas que demuestran la ambición del proyecto, como el Museo de las Barcas de Keops. Y de la conservación moderna. Alberga 2 barcas solares de madera de hace 4.600 años. Casi nada. Son de las naves más antiguas que existen. La creencia era que el faraón las usaría para navegar por el inframundo junto al dios Sol, Ra. Verlas es entender físicamente cómo concebían el viaje a la eternidad. Y luego está la parte que no se ve, el cerebro científico del museo, el centro de conservación, que es fundamental. En el antiguo museo los laboratorios eran casi un añadido. Aquí es una parte, es el corazón científico. Es uno de los centros de conservación más grandes y avanzados del mundo, con 19 laboratorios especializados. 19.
Está el Museo Infantil, un espacio enorme interactivo basado en el juego. Esto me parece una declaración de intenciones muy potente. Lo es. Demuestra una visión a largo plazo. No quieren que el museo sea un mausoleo solemne, sino una plataforma viva para educar e inspirar al futuro. Quieren que un niño pueda tocar una réplica, jugar y entender la vida en el Nilo, no solo mirar a través de un cristal. Después de este recorrido, está claro que el Gran Museo Egipcio es mucho más que un edificio espectacular. Si conectamos todos los puntos, ¿qué significa realmente este proyecto? Pues tiene varios niveles de significado. El más evidente es que es una fuente inmensa de orgullo nacional. Para Egipto, completar este proyecto tras tantos obstáculos es una reafirmación de su identidad. Es decir, al mundo, esta es nuestra historia y nadie la va a cuidar y a presentar mejor que nosotros. Y claro, es un motor económico brutal para un país que depende tanto del turismo. Una auténtica locomotora. Las cifras del periodo de prueba, antes incluso de la inauguración, ya son de vértigo. 1,5 millones de visitantes en 10 meses. 1,5 millones. Y el primer día tras la apertura oficial entraron 18.000 personas. El impacto en la economía y en la imagen del país va a ser gigantesco. Más allá del orgullo y la economía, en el mundo de los museos, supone también un antes y un después. Sin duda. Representa el paso definitivo del modelo del siglo XIX, el del gabinete de curiosidades, al modelo del siglo XXI, el de la experiencia narrativa e inmersiva. La arquitectura, la luz, el espacio, todo está diseñado para contar una historia, para provocar una emoción. Eso plantea un desafío enorme, ¿no? ¿Cómo gestionas a millones de personas al año en un lugar que alberga tesoros irreemplazables? ¿Cómo equilibras el espectáculo con la conservación? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta está integrada en el propio ADN del museo. No es algo que hayan pensado a posteriori. Los espacios son amplísimos precisamente para evitar las aglomeraciones que ahogaban el antiguo museo. Ujú. Los sistemas de control de humedad y temperatura son de última generación. Y tener ese gigantesco centro de conservación allí mismo, pues es la póliza de seguro definitiva. El museo fue concebido desde el principio para afrontar ese desafío. Así que la solución al problema forma parte de su diseño. Es fascinante. Resumiendo, hemos viajado desde un proyecto que parecía interminable hasta verlo convertido en un hito cultural mundial. Un lugar que por fin reúne el tesoro íntegro de un rey niño y que alberga barcos diseñados para navegar hacia la eternidad. Es una historia increíble, de perseverancia. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión que va más allá de lo que hemos comentado. Hemos hablado mucho, y con razón, de Tutankamón. Pero las fuentes revelan algo que a menudo se pasa por alto. ¿El qué? Que de los más de 100.000 artefactos que alberga el museo, hay al menos 20.000 que nunca antes habían sido vistos por el público. 20.000. 20.000. Llevaban décadas guardados en los almacenes de otros museos, sin espacio, invisibles para el mundo. 20.000 piezas completamente nuevas a nuestros ojos. Es una cantidad enorme. Exacto. Y aquí es donde se conecta con el futuro de nuestro conocimiento. Esto nos lleva a la pregunta final, la que este museo deja flotando en el aire. Con tantísimas piezas saliendo a la luz por primera vez, ¿qué ideas que dábamos por sentadas sobre el antiguo Egipto podrían ser cuestionadas o incluso reescritas por lo que ahora por fin está a la vista de todos?